How we both ended up being involved here. Yeah. Okay. Together. All right. Both of you. Okay, right. so, I had a friend that introduced me to Forest Hills, so started coming here, which then I met Caitlin and kind of told her about Forest Hills and you know how I thought it was real cool. She was They were hooked. yeah, she was hooked. So and then once we had our daughter, Yeah, that's when we really started to really come and get involved in the nursery and everything like that. yeah, she was teaching at the nursery. Yeah. We just, you know, met a lot of people who kind of built some friendships. We go out and spend time with them outside of Forest Hills. And just started growing our kind of like relationship. Our community. Yeah. yeah. But even like just the story of us getting baptized. It was kind of crazy. Yeah. It's wild. It's a little bit of a wild story. tell them how you like so- the whole day. I guess it started with like a crazy morning, as usual, when you have a kid. Getting ready, rushing out the door. We're in the car, we forget. Yeah, we're like 20 minutes down the street, or maybe even 10, and she starts screaming. And we're like, oh no, we forgot the passy. Yeah, well, she calls it a mitzi. Yeah. So We forgot that. We were like, okay, we gotta turn back. We can't leave her with somebody else whenever she's screaming. So we turn back, go get it. And I was like, do we just stay home? We're already gonna be super late. Like, is this... we showed up and Yeah. And then Jonathan was talking about, you know, your old self is dead and you don't have to be that person anymore. And I'd been hearing a lot at church about, you know, wanting to get baptized. And so it just like was in the back of my head. And so when he said that, it really like rang true to me. And I was like, yeah, this is like the final step of me being like, yes, I'm ready for this and like want to, I guess, like give my life to Jesus. And so we did. So I just kind of thinking in my head, I'm like, yeah, I'm gonna ask her, but thinking it's gonna be the response that I normally get when I ask her anything. Like, hey, babe, do you want to go to the park today? It's normally like, oh, if you want to. Or should we go out to dinner tonight? Yeah, sure, if you want. Like, it's not really any definitive, really strong responses that I get when I ask her stuff. So I just thought it was gonna be the same. But when I was like, you know, Jonathan had asked if anybody wants to come down, you know, you're more than welcome to or whatever. I'm like, babe, trying to do this or what? And she goes, yes. Never do I get responses like that. So I was like, okay, well, Yeah. I think this is going to happen then. We're doing this. Yeah. We're standing there and I'm noticing. People are wearing flip-flops and bathing suits. And I'm like, babe, we missed a step. We got to go backstage and get the flip-flops and the bathing suits. Like, we're fully clothed right now. Yeah, sweaters and all. She's still kind of like, shh, just stop. Just don't worry about it, you know? And I'm like, all right, I guess we're doing this. Like, Yeah. she is 100% in on this. And it was awesome for me to see it. So I was 100% in. I was just kind of the person that asked questions like, why do they have flip-flops on and like t-shirts? And There's a video of our baptism, right? yeah. Yeah, let's roll to Cut to that. Yeah. Yeah, so we just went and got baptized. And, you know, the whole like putting your faith and kind of your trust and everything in God, it's scary. Like, that sounds scary, to give up control. Like, I'm just like, if I have more control over something, the more I can control the outcome. Yeah. If I can control the outcome, the better off I'll be. But In this situation, we Yeah. couldn't do anything. yeah, look at what we did when we had control. Yeah. Like, we were late. Yeah. We forgot the most important thing that we should have brought to keep our daughter calm, her Mitzi. You know, I'm second guessing everything, thinking I know my wife so well. Yeah. Come to like, you know, not prepared. Don't bring my flip-flops and my shorts to church, and you know, like, just. But we were right on time. Yeah, we definitely were right on time. In our own worlds, we Yeah. were late, but for God's plan, we Yeah, were for right God's on plan, time. we were right on time. I was like, man, he's got my back. Yeah. I'm not worried about it. Like, I got his back, he's got my back. We got his back. I felt like he had his hand in all of this. All of it. From meeting you to our daughter, Yeah. to this baptism, to now. His hands are up there working on all of this Yeah. stuff. So I say, let's just
lay back and let his hands do his work, you know? Yeah. Es la primera vez que vi ese video y lo que me fascina de ellos es que ellos entendieron claramente que el Señor los estaba llamando. Y no solamente, aunque ellos no estaban preparados, se sometieron como quiera a la voluntad de Dios. Y sabieron con certeza y convicción que este era el paso en el cual que Dios los estaba llamando. El bautismo es una expresión pública de nuestra fe, que nos estamos sometiendo al Señor Jesucristo en su tiempo y no en nuestro tiempo. Y me fascina eso, que se metieron con maones y suera y todo. Me encanta que no oyeron. Tuvieron todas las cosas perfectas para no hacerlo. Pero sin embargo, como quiera, se sometieron. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. Estamos en esta serie Inhala, exhala. En esta vida, si no respiramos, ¿qué sucede? Caemos en muerte. Pues de la misma manera, la oración es vital para nuestras vidas. Si no oramos, caemos en muerte. En otras palabras, en separación de Dios. La oración es vital para nuestras vidas. La oración es mucho más que un intercambio religioso con Dios, donde vamos a donde Dios con nuestras necesidades y peticiones. Es un lugar donde nos unimos con Dios, donde entramos en comunión con Dios, en una relación íntima con Dios y la pasamos con Él teniendo una conversación. Ya hemos aprendido que nuestra perspectiva de Dios, cómo sabemos del carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la intimidad con Dios, informa cómo tú vas a ver la oración. Si vas a ver la oración como un rito, algo que tengo que hacer, o la oración como algo que necesito, algo que en todo momento de cada día necesita informar cómo yo veo al mundo y cómo respondo al mundo. La oración es tan vital para nuestras vidas. También hemos visto que es tan importante mantener nuestra oración, porque la oración nos mantiene nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. Que si nosotros no mantenemos esos ojos fijos en Cristo Jesús, las circunstancias de este mundo, la separación de Dios nos va a hundir. Pero sin embargo, cuando estamos en oración, ojos fijos en Jesús, hasta sobre las aguas podemos caminar. Hoy vamos a hablar específicamente de la manera que hay barreras, cómo identificar esas barreras que limitan que nuestras oraciones lleguen a los oídos de Dios. Obstáculos, barreras que no permiten que nuestras oraciones, que cuando conversamos con Dios, que no permite que llegue a los oídos de Dios. Son cosas que nosotros específicamente hacemos, que nos damos cuenta o que no nos damos cuenta, que limita las oraciones que no llegan a los oídos de Dios. Quiero empezar hoy con una tensión entre David y Dios. Ahora, voy a compartir un salmo, el Salmo 13, que escribió David, que Dios escribió a través de David. Ahora, estoy hablando del rey David, que podemos creer que es uno de los mejores reyes de Israel. Y no solamente eso, fue David que Dios llamó, que ungió, y que David también fue el que Dios usó para tumbar a Goliat cuando era solamente un nene con una piedra. Pero también es el rey David que estuvo inmensamente quebrantado. Este rey, este hombre ungido de Dios, que fue un adulterio, fue un asesino, fue un mal padre. Pero también la palabra dice que fue un hombre que conocía el corazón de Dios como nadie nunca la había conocido. En reverencia a la palabra de Dios, los quiero animar que por favor se pongan de pie, si Dios les permite. Y siempre les quiero recordar que todo mensaje que se predica aquí, en este santuario, desde esta tarima hacia el cuerpo de Cristo Jesús, proviene de la misma palabra de Dios, que es la autoridad sobre nuestras vidas. Salmos 13, al director musical, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos.
Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmo al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. La palabra de Dios. Por favor, tomen su asiento. Ahora hay mucho en este salmo. Se identifican con esta oración, con este canto. Quizás en esta época en tu vida, en estas circunstancias que te encuentras en el día de hoy, te sientas olvidado de Dios cuando estás en oración. Que oras, pero sientes que Dios quizás no está escuchando. Te sientes que quizás que Dios está escondiendo su rostro de ti cuando vas en oración y que eso limita tu oración. Te sientes con gran angustia en medio de tus circunstancias, en medio de lo que estás viviendo, al extremo que sientes un dolor en tu alma, en tu ser, en tu mente. Te sientes que el enemigo está conquistando tus circunstancias. Hay una gran tensión aquí entre David y Dios. Quiero que sean honestos conmigo en estos momentos. ¿Quién quisiera tener siempre la convicción, la certeza, la confianza que cuando tú vas a donde Dios en una oración, en conversación, que Él no solamente te va a escuchar, pero sino que Él va a responder en acción cada vez que tú hablas con Él? ¿Quién quisiera eso? Sé honesto. Si somos honestos todos queremos que Dios siempre escuche nuestras oraciones. Y no solamente eso, que Él responde en acción, en respuesta a esas oraciones. Y si vi que no levantaste la mano, quizás porque estoy ciego. Pero estoy seguro que todos anhelan y desean esto. Y si esto es cierto para ti en el día de hoy, quiero que saquen su bolígrafo, quiero que saquen un papelito o su teléfono para tomar notas. Voy a cubrir mucha información. Voy a cubrir mucha escritura y quiero que escriban, que anoten para que vayan para atrás a reflejar en su tiempo con Dios. Para que vayan en sus grupos de vida, en su grupo de discipulado, con su mentor, con quien la persona que te está discipulando y desempacar lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Porque es vital en nuestras oraciones que Dios escuche y también esté moviendo en respuesta de escuchar estas oraciones. Vamos a empezar con estos obstáculos, estas barreras de comunicación, oración con Dios. Y principalmente vamos a comenzar con los malos hábitos del cuerpo. Ahora, hay muchos hábitos del cuerpo, hay una multitud de malos hábitos, pero hay dos que voy a cubrir en el día de hoy que cubren una multitud de estos hábitos. Comenzando con pecados que no confesamos ante de Dios en arrepentimiento. Tú ves, Dios es santo, Dios es libre de pecado. Y cuando nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor, cuando recibimos la gracia y la misericordia de Dios, también recibimos la santidad de Cristo Jesús, que es acreditada hacia nosotros. Pero esto no significa que no vas a pecar. Tú ves, cuando nos arrepentimos no es solamente una vez, sino es diariamente que nos arrepentimos antes del Señor, porque constantemente estamos haciendo cosas que no debemos de hacer, o lo hacemos o lo pensamos, y hasta en cosas que hacemos que ni sabemos que las hicimos. Cuando vamos delante de Dios, tenemos que ir con nuestro quebrantamiento a arrepentirnos de las cosas que sí sabemos que estamos haciendo, por las maneras que hemos fallado. Tenemos que examinar nuestras almas antes del Señor, mucho antes de entrar en esa conversación con nuestras peticiones, con nuestras alabanzas. Mira lo que dice Isaías 59:2. Son las iniquidades, el pecado, de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Cuando nosotros vamos delante de Dios y no nos hemos examinado, el Señor dice claramente, no te va a escuchar. Todos los días
cuando vamos en oración, en conversación con Dios, debemos estar reconociendo qué están nuestras almas que no estamos soltando. ¿Qué parte de nuestra rebelión con Dios no estamos rindiendo a los pies de Cristo Jesús? El rey David también afirma esto, Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Si me estoy aferrando a esa maldad, quizás porque me hicieron algo, o porque quiero venganza, porque estoy molesto, el Señor no va a escuchar. Número 2, cuando vivimos según la carne en lugar del Espíritu. Ahora, cuando rendimos esta vida a Cristo Jesús, el Espíritu Santo ahora mora y vive dentro de nosotros. Somos criatura nueva en Cristo Jesús. Pero sin embargo hay una batalla diariamente en cada momento que está dentro de nosotros entre el Espíritu y nuestra carne. Hay una batalla constante. Y si nosotros no estamos enfocados en nuestra relación con Cristo Jesús y si no estamos viviendo en misión, permitiendo que el Espíritu Santo nos conforme, obre en y a través de nosotros, pues fácilmente la carne puede controlar tus acciones, tus actitudes y tus motivos. Si estoy siguiendo a Cristo Jesús, si Él me ha cambiado, si Él me está cambiando y no estoy viviendo para Él en misión, informado por lo que Él me ha llamado a hacer, pues entonces fácilmente voy a vivir para las riquezas de este mundo, para las pasiones de este mundo. Me voy a enfocar en lo que yo quiero, entretenerme o lo que sea lo que tú quieres del cuerpo. Pero cuando estamos en misión, cuando la misión de Dios está informando nuestras vidas, pues entonces podemos enfocarnos más en el Espíritu que la carne. Mira lo que dice en Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Es la carne, los deseos de la carne, las pasiones de la carne. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Tú ves aquí, Pablo no está hablando solamente del reino de los cielos. De vivir en el reino de los cielos se refiere a vivir en el día de hoy. Vivir hoy, tener vida hoy. Cuando estamos viviendo y permitiendo que el Espíritu viva a través de nosotros, informado por el llamado, la voluntad y la misión de Dios. Vivir en misión, en relación con Dios, nos guarda de vivir para nuestras propias pasiones. Y típicamente nuestras propias pasiones siempre tienen que ver con los deseos de la carne. Otra barrera es oraciones egoístas. Oraciones egoístas. Cuando nuestras oraciones están motivadas por algo que yo quiero. Cuando le pedimos a Dios lo que nosotros queremos en vez de pedirle a Dios por su voluntad en medio de la circunstancia, en medio de lo que estás viviendo. Cuando nuestras oraciones están motivadas por nuestros deseos que son egoístas, pues entonces está sirviendo como obstáculos a nuestras oraciones. No están llegando a los oídos de Dios. Cada vez que oramos tenemos que considerar si nuestras peticiones están buscando más nuestros deseos o la voluntad de Dios. Sin tener que preguntar, yo sé que todo el mundo aquí desea lo mejor que Dios ofrece. Todo el mundo desea lo mejor que esta vida ofrece. Todo el mundo diría eso. Pues lo mejor que esta vida ofrece es la misma voluntad de Dios. Mi deseo en esta oración está buscando la voluntad de Dios. Está buscando lo que Dios desea, lo que Dios quiere. Está informado por la palabra de Dios que constantemente nos comparte la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si mis oraciones están alineadas a la voluntad de Dios, Dios me va a oír. Santiago 4:3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas
intenciones. Cuando yo estoy hablando con Dios y le pido a Dios y no estoy recibiendo, es porque quizás mis intenciones están malas, no están alineadas con la voluntad de Dios. Para satisfacer sus propias pasiones, mis oraciones están quizás más alineadas para llevar a cabo mis pasiones. Filipenses 2, 3, 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La voluntad de Dios no solo es para que tú tengas vida en abundancia, sino que esa vida en abundancia se manifiesta por la manera que Dios te está usando a ti, está obrando en y a través de ti, para que los demás tengan vida en abundancia con Cristo Jesús a través de la manera que Jesús te usa a ti, para alcanzar, para ministrar, para discipular a los demás. Esa vida en abundancia no es vivir como tú quieras con tus pasiones, sino la manera que tú vives en misión y que Dios te usa a ti para alcanzar a los demás. Esa es la voluntad de Dios. Esta voluntad conocida de Dios para todos, y está la voluntad conocida personal para tu vida. Hay una voluntad que es conocida que Dios nos da para la vida de todos, pero también hay una voluntad individual para tu vida. Y todos quieren, están locos por saber, Dios mío, cuál es la voluntad individual para mi vida. Todos anhelan eso. Pero escuchen bien, la voluntad personal que Dios tiene para tu vida se manifiesta a través de la voluntad conocida de Dios. No puedes llegar a entender, a discernir, a conocer la voluntad individual que Dios tiene para tu vida si no estás llevando a cabo la voluntad conocida de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar leyendo la palabra de Dios y pidiendo al Espíritu Santo que te la enseñe para tú entender esa voluntad de Dios, para así tú llegar a vivir, ser obediente, amando a Dios, alabando a Dios en medio de eso. Y Él demuestra muy claramente esa voluntad individual para tu vida. Someterse a la voluntad de Dios, Jesús nos dio el mejor ejemplo. Jesús, antes de entregarse a la cruz de Calvario, estaba en oración con gotas de sangre que se le estaban cayendo. Tenía una angustia tan pesada porque sabía que iba por un momento no estar en conexión con Dios el Padre. ¿Y qué fue lo que Él dijo? No mi voluntad, sino la tuya. La oración tiene que ser informada por la voluntad y las necesidades de los demás. Sí, tenemos necesidades, pero queremos la voluntad de Dios en medio de mi necesidad. Dios mío, yo no sé exactamente qué tú vas a hacer aquí, pero Padre, en medio de esa dificultad, en medio de esta angustia, mi Dios, quiero tu voluntad. Yo sé que tú eres fiel y Dios va a ser fiel y llevar a cabo tus necesidades, pero también usarte a ti de una forma tan poderosa para alcanzar a los demás. También está la barrera de falta de perdón. Cuando entramos en una relación con Cristo Jesús, cuando comenzamos que Jesús es Señor en nuestras vidas, primeramente llegamos a un punto donde tenemos que realizar que mira, yo estoy quebrantado. He estado en rebelión contra Dios. He hecho tantas cosas que yo sé que no debo hacer. Y hay tanto que Dios tiene que perdonar en mi vida. Y cuando decimos que Jesús es Señor, la vida perfecta de Jesús y el precio tan grande que Jesús pagó en la cruz de Calvario, bueno, pues incluye tu pecado. Dios ha perdonado tanto, pasado, presente y futuro. Pero sin embargo, vamos en oración con Dios, reconociendo que hemos sido perdonados por tanto, un precio tan grande que se ha pagado, pero sin embargo no perdonamos a los demás. Ahora, no solamente me refiero cuando hay un pleito entre tú y una persona y que dice, mira, te voy a perdonar y vas a dejar que esa persona te siga haciendo daño. No me refiero a eso. Me refiero por la manera que tú ahora vas a ver a esa persona. Tú ves, yo puedo perdonar a una persona y yo puedo llegar a un acuerdo de estar en desacuerdo con la persona,
pero sin embargo no verlos de la manera que Jesús los ve. Tenemos que siempre, en medio de todo conflicto, perdonar y siempre mirar a la persona de la manera que Jesús ve a esa persona y estar en oración por ellos. Perdonar, ese es perdonar. También está la incredulidad, esa palabra se me hace difícil, y duda. Orar sin duda significa que yo tengo un entendimiento adecuado de quién es Dios, de su bondad, de su gracia, de su misericordia, de sus atributos, de su naturaleza. Tengo un entendimiento tan íntimo de Dios que cuando yo voy con Él en oración, oro con la convicción y en certeza que Él sí va a responder, que Él sí va a obrar y no voy a tener dudas. Para conocer a Dios de esta manera, tienes que conocer su palabra. Hebreos 11:16. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Orar de una manera que yo sé que cuando yo termine de hablar con Dios, tengo paz, porque sé con certeza y convicción que Dios va a obrar. La última barrera, falta de someterse a la misión. Ahora, está la voluntad conocida de Dios, que cuando decimos que Jesús es Señor de nuestras vidas, nos entregamos, tenemos que compartir el evangelio, hacer discípulos, vivir en misión. Pero en estos momentos quiero enfocarme en la misión dentro del hogar, específicamente la misión del matrimonio. Efesios 5, 22, 26, ley dice: esposos, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa, y la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Ahora, hay un gran malentendimiento con la palabra someterse, específicamente en la comunidad hispana que es tan tradicional. Esta palabra someterse no solamente le causa mucho dolor a la mujer, pero también al hombre. Cristo dio su vida por el cuerpo, por cada uno de ustedes. Dio su vida. Esto fue la voluntad de Dios el Padre. Esposa y esposa. La voluntad de Dios es para que en Cristo sean discípulos de Cristo Jesús y que vivan en misión de la misma manera que Jesús vivió en misión, compartiendo el evangelio, haciendo discípulos. La mujer se somete a la voluntad de Dios, no a tu voluntad, esposo. La voluntad en la cual que la mujer se está sometiendo es cuando tú te sometes a la voluntad de Dios y a través de ti ella se está sometiendo a tu voluntad, que debe ser la voluntad de Cristo Jesús. Ahora, tu misión y tu intención como marido está alineado con la cabeza Cristo Jesús. Esposo, si tú te sometes a Cristo Jesús, a través de ti vas a ser la cabeza espiritual y tu esposa debe sentir el amor de Cristo Jesús a través de ti. Y cuando miramos cómo Jesús amó a la iglesia, se quitó la camisa, se arrodilló y le lavó los pies a todos sus discípulos. Tú ves, mi esposa no me va a seguir a mí o no se va a someter a la misión de Cristo Jesús si ella no siente a Cristo a través de mí. La esposa no se somete a mi voluntad, lo que yo quiera. No, se está sometiendo a Cristo a través de mí. ¿Estamos claros?
Amén. Ahora, 1 de Pedro 3:7 dice claramente, si nuestra relación, nuestro matrimonio no es un matrimonio que refleja la intención que creó Cristo Jesús en el matrimonio, 1 de Pedro 3:7 dice claramente, va a estorbar tus oraciones a Dios. Dios no va a escuchar tus oraciones. ¿Cómo vas a estar tratando a su hijo de esa manera? Pero quieres que yo escuche tus oraciones. ¿Cómo va a estar tratando a su hija de esa manera? Y quieres que yo responda a tus oraciones. Que yo honre lo que tú estás hablando conmigo. Es un área tan importante, el matrimonio. ¿Qué hago ahora? Pastor, has compartido bastante. Dios quiera que has anotado algo. Quizás he tocado varias heridas que tienes. Quizás te he hecho sentir cómodo en ciertas áreas de tu relación con Dios y la oración. El primer comienzo es el arrepentimiento. Lo primero que puedes hacer. Primera de Juan 1:9, ley dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No importa lo que has hecho hasta ahora. Si vas delante de Dios, reconoces, usas lo que has escuchado en el día de hoy para examinar tu alma, para identificar las áreas en tu vida que tienes que traer delante de los pies de Jesús, Él va a ser fiel y perdonarte. Y va a cambiar desde el día de hoy tu relación con Él a través de oración y conversación con Él. Pero tienes que examinar tu vida. ¿Cuáles son los obstáculos que están impactando esta conversación con Dios? Que están limitando esta conversación con Dios. Si crees y sigues a Cristo Jesús, eres un discípulo. Estás viviendo en misión. ¿Quién te está discipulando? Si eres discípulo. Ser cristiano es una cosa. Eso es decir, mira, yo creo en Jesús. Hasta los demonios creen en Jesús. Pero los discípulos de Cristo hacen la voluntad de Dios, de Jesús. ¿Quién te está ayudando a ti a identificar estas áreas de tu vida que necesitas examinar y que necesitas tratar? ¿Cuáles son esos malos hábitos del cuerpo? Estas oraciones egoístas. Quizás esta falta de perdón que nos estamos dando a nosotros mismos o quizás a otras personas. Estas dudas. Esta falta de someternos en misión. Nuestra relación con Cristo Jesús, con Dios, es personal, pero no es privada. Tantas veces decimos, oh, no, mi relación con Jesús es privada. No, es personal, pero no es privada. Tenemos el llamado de vivir en comunidad, estar unidos, edificándonos, ministrándonos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros, discípulos juntos en misión. Por eso tenemos grupos de vida. Por eso tenemos ambientes de discipulado. Por eso tenemos mentoría uno y uno. Por eso tenemos ambientes que constantemente estamos invitando para que la iglesia pueda estar en comunidad, apoyándose el uno al otro. Quiero cerrar con el Salmo de David, la oración de David. Y basado en lo que hemos hablado hoy, vamos a mirar esta oración, lo que han aprendido en el día de hoy, mirar esta oración, este canto de David. Vemos preguntas y peticiones, pero vemos de manera que está alineado con la voluntad de Dios. La primeramente que le está pidiendo, intimidad con Dios. Dios, ¿por qué está escondiendo tu cara? Dios desea intimidad con nosotros. Absolutamente, por eso entregó a Cristo Jesús. Él quiere esa comunión íntima contigo. ¿Qué más? ¿Cuál fue su otra petición? Ilumíname la mente, ilumíname mi alma. Dios quiere iluminar tu mente, quiere iluminar tu alma.
Él no quiere que tú estés en oscuridad, que es la próxima cosa que dice David. No me dejes caer en oscuridad. No quiero caer en separación de ti, Dios. Tú ves, ese es el deseo del enemigo. Que tú te quedes en oscuridad, que tú te quedes en separación. Pero eso es lo que David está pidiendo. No me dejes caer en oscuridad. No dejes que el enemigo gane. Y después vemos el final de lo que él dice y lo que me encanta. Rendimiento a su voluntad y salvación, que es prometida y es proveída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Antes de que venga el equipo de alabanza, quiero crear un espacio para ustedes en el día de hoy. Que examinen su corazón en estos momentos. Aplica lo que has escuchado en el día de hoy. Ve delante del Señor. ¿Qué tienes que rendir a sus pies? ¿Qué peticiones tienes? ¿Qué alabanzas tienes? ¿Y cómo es que está alineado con la voluntad de Dios?